Muy buenos días, maestro y compañeros. Espero estén teniendo un excelente día. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por López Acosta, Cintia Alejandra, Ramírez López, Víctor Sebastián y Medela Vilés, Luis Ángel. Somos estudiantes del tercer semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español de la Escuela Normal Superior Oficial del Estado de Guanajuato. Es muy importante tener un acercamiento con el estructuralismo para poder diferenciarlas de otras teorías literarias y poder emitir juicios con base a los aprendizajes adquiridos. El propósito es conocer el estructuralismo y el impacto que tuvo durante el siglo XX, así como los beneficios para la literatura y sus diversas aportaciones. El estructuralismo atiende a las generalidades y no a los detalles particulares. Toda obra es solo vista como manifestación de una estructura abstracta mucho más general, de la cual ella es meramente una de las realizaciones posibles, es decir, la obra individual solo es vista como un ejemplo de las leyes generales de una estructura. Tomar la obra literaria como expresión de algo es común en el ámbito de la sociología, de la psicología, de la filosofía, etc. Y esto es como hace la poética estructuralista, pero con una diferencia notable. Las otras disciplinas citadas proyectan la obra sobre algo distinto de sí misma, mientras que el estructuralismo la proyecta sobre algo que no le es en absoluto ajeno. La proyecta sobre la estructura del discurso literario, cuyo funcionamiento es lo que nos interesa conocer. A comienzos del siglo XX nace el movimiento que sirve como base para los planteamientos de la lingüística moderna, el estructuralismo. El análisis estructuralística de la literatura nace en principio de la teoría literaria, basada en la vertiente moderna denominada formalismo ruso. El formalismo se caracterizó por su enfoque investigativo en la técnica, lo que Bakhtin llamó la literariedad, no la literatura. A través del análisis de la forma, se llegaría a una dispersa concepción de lo poético, asomando por primera vez una noción claramente sistémica de lo estético literario. En su artículo La imaginación del siglo 1962, Barthes define históricamente al estructuralismo expresando: el estructuralismo en concreto puede definirse históricamente como el paso de la conciencia simbólica a la conciencia paradigmática. Hay una historia del signo, que es la historia de sus conciencias. Mientras que el Scholl 1974 dice que el estructuralismo puede entenderse como un movimiento de la mente y como un método. Actualmente es solo una metodología con implicancias ideológicas que busca la unificación de todas las ciencias en un nuevo sistema de creencia. Busca establecer un modelo de sistema de la literatura misma como referencia externa para los trabajos individuales que considera, buscando definir los principios de estructuración que operan no solamente a través de las obras individuales, sino a través de las relaciones entre obras sobre la totalidad del campo de la literatura. Ha tratado y trata de establecer una base tan científica como sea posible. Desde 1916 se venían formulando diversas propuestas, pero no se llegó a algo concreto hasta la década de 1940. En la década de 1940 a 1959 surge una serie considerable de ensayos y libros relacionados con la teoría literaria estructuralista. Posteriormente, Roman Jakobson es clave en la línea de continuidad entre el formalismo ruso, el estructuralismo checo y el estructuralismo francés. Entre 1947 y 1950, Roland Barthes publica varios artículos. A comienzos de la década de los 60 se publican los Closing Statements, Linguistics and Poetics. Luego aparece su trabajo en conjunto con Levi Strauss, en el que analizaron un poema desde el punto de vista del estructuralismo antropológico en 1962, y el año siguiente Jakobson publica Essay the Linguistic General en 1963. Entre los años de 1970 y 1984 se publicaron alrededor de 512 textos que hablan del Círculo de Praga. A partir de los años 70 comienza a publicarse una serie de obras de Jan Mukarovsky, inéditas fuera de Checoslovaquia.
En 1970 Barthes publica una obra de gran trascendencia dentro de la corriente del estructuralismo. El estructuralismo europeo, en especial el francés, llega a Estados Unidos en los últimos años de los 70 y se difunde con cierto éxito y repercusión durante aproximadamente una década. Existe una clara línea de continuidad entre formalismo ruso y estructuralismo, pues los estructuralistas aprovechan varias ideas de los formalistas, pero a la vez hay que advertir que el estructuralismo lleva a cabo una revisión del formalismo de la Opojas. Como se ha visto ya en rigor, la primera manifestación del estructuralismo es la representada por el Círculo Lingüístico Praga 1926, pero tras los pasos del estructuralismo checo surgió el estructuralismo francés, aunque hay que hacer aquí alguna salvedad, pues pese a que el estructuralismo checo es anterior en el tiempo, lo cierto es que fue conocido en Occidente cuando el estructuralismo francés empezaba a entrar ya en crisis. De hecho, el redescubrimiento del estructuralismo checo y del círculo de Bakhtin, tendencias muy próximas a la semiótica, en esos momentos cambió el enfoque del estructuralismo francés, que abrió entonces sus horizontes a las significaciones culturales o ideologías de la literatura como texto y como fenómeno. Al principio de la década de los 70, el estructuralismo como movimiento estaba en pleno desarrollo y algunos creyeron que podría ofrecer un enfoque unificado para el estudio de la vida humana que abarcaría todas las disciplinas. Roland Barthes y Jacques Derrida se concentraron en cómo el estructuralismo podía ser aplicado a la literatura. Jacques Lacan, y en una forma muy distinta, Jean Piaget, lo aplicaron a la psicología mezclando a Freud con... La misión del estructuralismo es, en definitiva, construir una teoría del discurso literario que dé cuenta de las posibilidades de interpretación, es decir, que explique qué interpretaciones son posibles y cuáles no, para evitar que se le atribuya cualquier significado a una obra, pues una obra puede tener varios significados, pero no cualquiera. Es decir, lo que se persigue es una teoría de la competencia literaria y se relega la interpretación crítica a un papel secundario, además de rechazar al sujeto como fuente y unidad del significado. Los estructuralistas muestran su desinterés por el objeto real, es decir, por el referente denotado por el signo, pues lo único que de verdad les importa es estudiar la estructura del signo propiamente dicho. Precisamente, decía Barthes que el rasgo esencial del estructuralismo era su intransitividad, entendida esta característica como ausencia de relación con el mundo exterior. En resumen, a los estructuralistas no les interesa ni el autor ni el referente, ni la especificidad misma de la obra, solo les interesa el sistema de reglas que la hacen posible. Así lo explica Terry Eagleton. El estructuralismo se ha aplicado a la sociología, la crítica literaria y la filosofía, revelándose extraordinariamente útil en el estudio de la narrativa. El estructuralismo también desmitificó la literatura, desprovistos de la investidura que los situaba como creadores del sentido de sus obras y disminuida su creatividad a una simple reformulación de estructuras ya existentes. Las grandes obras y los grandes autores perdieron atractivo para el análisis estructural, ya que no había una diferencia estructural entre, por ejemplo, un chiste, una anécdota, un spot publicitario, un documental, un filme, una novela, un cuento, una autobiografía, una crónica policial o un expediente judicial. Todos estos textos podrían ser leídos como relatos, o sea, como narraciones donde el tiempo, las funciones de los personajes y los significados eran resultado de una organización peculiar. De esta manera surgió el interés por describir la estructura temporal de los relatos a partir del orden de las secuencias, tiempo lógico y tiempo cronológico, las estructuras de las funciones de los actantes, del sujeto, objeto, ayudante, opositor, destinatario y destinatario, y las oposiciones binarias que construían diversos significados al interior del texto. No interesaba a los estructuralistas la cualidad literaria o no de los textos que analizarían, solo importaba la estructura.
Pero no fue hasta que el amplio impacto del estructuralismo comenzó a sentirse en el mundo académico de habla inglesa que la teoría literaria y crítica se consideró como un dominio unificado. En conclusión, el estructuralismo se propone identificar y definir las reglas y limitaciones en el seno de las cuales el significado es generado y comunicado. Este método inmanente no mira en el exterior para explicar los fenómenos culturales. Toma en consideración todas las variantes halladas en el resultado de un fenómeno determinado. La actividad estructuralista no se centra en la obra particular misma, sino en las propiedades del discurso literario. Las obras particulares son ejemplos de una estructura abstracta mucho más general, de la cual no son más que una de las posibles realizaciones. Esta ciencia no se preocupa de la literatura real, sino de la literatura posible. Se preocupa por esta propiedad más abstracta que constituye la singularidad del hecho literario. Esta doctrina enseña el predominio del sistema sobre los elementos, aspira a delindar la estructura del sistema a través de las relaciones de los elementos, tanto en la cadena hablada como en los paradigmas formales, y muestra el carácter orgánico de los cambios a los cuales la lengua está sometida. Considerar la lengua como un sistema organizado por una estructura por revelar y describir es adoptar el punto de vista estructuralista. Estamos satisfechos con los resultados de la videocápsula. Vamos a seguir trabajando para poder enfrentar los retos futuros en busca de la excelencia. Gracias a que la investigación la hicimos a profundidad, pudimos adquirir muchos conocimientos y estamos seguros que dicho conocimiento lo podemos transmitir a cualquier persona interesada en el tema.